Buenos días a todos, mi nombre es Renzo Gutiérrez. Para mayor detalle, soy ingeniero industrial y también he sido campeón mundial amateur de ajedrez el año 2019. El día de hoy voy a analizar el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y voy a dar una aproximación desde mi perspectiva como jugador de ajedrez. Para ello voy a comenzar con un marco histórico y luego voy a lanzar algunas hipótesis. El ajedrez como tal, como lo conocemos hoy día, inició aproximadamente el siglo XV en Europa. Digo que inició en Europa en el siglo XV, si bien es cierto, el ajedrez existía desde antes, desde mucho antes, incluso en la India se llamaba Shatranj siglos antes, siglos antes, en el mundo islámico, perdón. Pero en Europa, en el siglo XV, se definieron las reglas como actualmente las conocemos. La dama, por ejemplo, la reina, empezó a moverse para todos lados. El alfil ya no saltaba dos casillas en diagonal, sino tenía un movimiento libre. Los peones ya no avanzaban un paso al inicio, sino avanzan dos pasos al inicio de la partida, al inicio de su primer movimiento. Se creó el enroque para proteger al rey, entre otros pequeños ajustes que se hicieron a partir del siglo XV en Europa. Entonces, digamos que el ajedrez como lo conocemos tiene 5 siglos. Y también casualmente, aproximadamente en el año 1497, se escribió el primer libro impreso de ajedrez que se llamó Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, del español Luis Ramírez de Lucena. Y con eso se abrió, curiosamente, una etapa de información. Anteriormente, la práctica del ajedrez era transmitida de boca a boca, de padres a hijos, entre amigos, pero era una transferencia oral de información. Los conocimientos se transferían de forma oral también. Pero con el primer libro de ajedrez, los conocimientos empezaron a almacenarse y, como se podían almacenar, se podían mejorar a largo plazo. Ya no teníamos que esperar que un maestro mejore a lo largo de su vida y que a la muerte de este maestro todo se pierda, o lo que hubiesen podido adquirir los alumnos gradualmente también se va a perder. No, porque con los libros se almacena información de forma permanente, bueno, mientras dure el libro, ¿no? Pero digamos que era más permanente. Y sobre esa base de información se podía mejorar, se podía analizar el libro y decir, oye, acá hay una mejora, una refutación, una corrección, y se fueron escribiendo con el tiempo libros mejores. Entonces, esta etapa de los libros, que inició en el siglo XV, duró, digamos, dura hasta hoy, es cierto, pero para mí ya está en su declive, aproximadamente hasta el año 2000, unos 5 siglos. La información de los libros se fue mejorando con el tiempo, de forma tal que, y no solo se fue mejorando, sino se fue replicando más rápido también, porque antes imprimir un libro te demoraba meses, y con el tiempo semanas, luego días, y actualmente con las editoriales actuales puedes imprimir cientos de libros en un solo día, ¿no? Entonces la información se fue multiplicando, se fue mejorando, se fue almacenando mejor, en distintos formatos, y eso ayudó a que el ajedrez, la información que viene en el ajedrez crezca mucho. Entonces tenemos una primera etapa manual, por decirlo así, de replicación de información. Pero luego aparecieron las bases de datos. Podríamos llamar una base de datos un libro, sí, pero yo estoy poniendo énfasis en las bases de datos informáticas, ¿no? Las primeras bases de datos informáticas aparecieron a partir de 1970 en Rusia, en la ex Unión Soviética, que antes se llamaba URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Crearon proyectos experimentales para almacenar partidas en cintas magnéticas en ese tiempo. Su uso era poco práctico,
y el acceso era muy limitado en esos momentos, ¿no? A partir de 1980 se creó el primer software comercial de la empresa Chessbase en Alemania, que lanzó el primer software comercial en ese tiempo, principalmente para jugadores profesionales. Yo recuerdo haber utilizado el Chessbase en DOS tiempo atrás, y recuerdo muy bien que el año de creación fue 1984. Pero sí debo decir que me sorprendió mucho porque podías acceder a información de forma muy rápida. En esos tiempos las bases más grandes tenían 5.000 partidas, pero digamos, antes de eso, si tú querías buscar una partida, tenías que buscar en un libro, en otro libro, tratar de usar tu memoria, buscar referencias, era muy complicado, pero con el uso de las bases de datos eh, era mucho más fácil. Tú ponías un nombre y te listaba todas las partidas de ese jugador y luego tú las imprimías y las podías analizar. Era un trabajo mucho más profesional. Los grandes maestros en ese tiempo fueron los primeros que usaron este software y les ayudó muchísimo para mejorar. Dio un salto cualitativo. Previamente a este inicio de la nueva generación de maestros, se utilizaban los libros. El libro más utilizado era el Informador, que era el libro de cabecera de muchos maestros. Recuerdo que en algunos viajes los maestros llevaban 2 maletas de libros enorme para poder prepararse bien durante las partidas. Con el uso de la base de datos, simplemente una laptop, nada más, ¿no? Al principio fue laptop con libros y luego solamente laptop. Los libros se desecharon al final, ¿no? Y luego aparecieron más bases de datos. Actualmente el Chess y Chess.com son bases de datos muy buenas. 365 son bases de datos web. 365 Chess es otra base de datos muy buena. Y así, muchas bases de datos que incluyen millones de partidas. Chessbase, por ejemplo, tiene una base de datos actualmente que bordea las 20 millones de partidas. Información que jamás en toda tu vida vas a poder revisar en su totalidad. Ni siquiera las partidas de las mejores partidas vas a poder visualizar en su totalidad. Y la verdad que hay que ser muy cuidadoso con la información que se maneja actualmente porque es demasiada y te puede confundir. Te puede llevar a caminos sin salida, ¿no? Es mejor en ese sentido es mejor buscar a alguien que sepa manejar bases de datos y que te ayude, porque en verdad es mucha información. Y luego, bueno, esa fue la segunda, digamos, la primera etapa fue la transmisión oral de información, la segunda etapa fue la transmisión escrita a través de libros, a través de bases de datos manuales, digamos, escritas. Y luego, la tercera etapa fue las bases de datos informáticas, que actualmente digamos, durante muchos años fue un boom y actualmente se usa de forma estándar en cualquier torneo. El siguiente salto cualitativo fue la creación de los módulos de ajedrez, máquinas que podían jugar por sí mismas. La primera experiencia fue de la Turosham, de Alan Turing. En 1951 él diseñó la teoría del primer programa de ajedrez, pero no la pudo implementar porque no podía utilizar una computadora real porque había muchas limitaciones técnicas en ese momento para implementar un software de ajedrez en una computadora real de esos tiempos. Turing lo simuló a mano jugando con él mismo como si fuera la máquina. Debe haber que le costaba bastante, supongo yo. Luego, en el año 1956, sí salió el primer programa de ajedrez que realmente se ejecutó en una computadora, que fue desarrollada por Stanley Gill, Charles Thornton y Claude Shannon en el laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos. Corría en una computadora Maniac 1 y se jugaba en un tablero de 6x6 sin alfiles para simplificar. Muy básico, por cierto, pero fue un primer módulo funcional. A partir de la década del 60-70, sí, ya tenemos motores que jugaban sobre tableros de 8x8. Empezamos con el Mac Jack 6 de 1967. Un módulo que incluso participó en torneos y ganó algunas partidas contra aficionados muy bisoños. Porque el nivel de ese motor de ajedrez era muy básico. Los verdaderos motores potentes empezaron en la década del 80, 90,
Chess 4.5, Dell, Hightech. De verdad eran módulos bastante fuertes como para vencer a un jugador de club, pero no para vencer a un maestro o mucho menos a un gran maestro. El primer módulo de ajedrez que de verdad derrota a un gran maestro se llama Deep Toe. En el año 1989 empezó a derrotar a grandes maestros. Era una supercomputadora con un poder de cálculo bastante fuerte. 200 millones, si mal no recuerdo, 200 millones de jugadas por segundo. Pero estaba todavía muy lejos de vencer al campeón mundial. O sea, podía vencer a algún gran maestro de vez en cuando, pero lejos de vencer al campeón mundial. Yo recuerdo que un programa con el que jugué mucho fue el Chess Master. Y recuerdo que compré el Chess Master 7000, al cual le podía ganar, pero sí tenía una fuerza importante. Yo era un jugador de primera línea en ese momento. Ya era campeón nacional juvenil de Perú. Y recuerdo que le puse el nivel más alto una vez le puse el nivel más alto y me puse a jugar con el Chess Master. Y en una partida muy complicada le pude ganar. No volví a replicar la experiencia porque tomaba mucho tiempo, pero le pude ganar, incluso me imprimió un certificado que le gané al Chess Master 7000. Yo creo que a partir de ahí, los motores, o sea, estamos hablando del año 97, ¿no? En el año 98 yo creo que ya no le podía, yo con el nivel que tenía, que era un nivel de maestro FIDE, no le podía ganar al mejor motor, digamos, de un ordenador. Por ahí que le empataba, ¿no? Pero ya era bastante fuerte. Justamente el año 97, el año 96, primero hubo una primera experiencia de un supercomputador contra un campeón mundial. Si ustedes ven en la imagen superior, la primera experiencia contra un campeón mundial fue Deep Blue en el año 96 contra Garry Kasparov. Garry Kasparov aplastó a Deep Blue. Deep Blue no tuvo ninguna chance en ese momento. Pero sí percibíamos los jugadores que Deep Blue jugaba con una comprensión que era casi humana, no era simplemente cálculo, a veces hacía jugadas muy intuitivas, obviamente calculaba, pero tenía, digamos, un software de soporte, aparte del cálculo bruto, tenía un software de soporte que le permitía intuir posiciones. Igual no suficiente para ganarle a Kasparov. En el año 97, Deep Blue, IBM invirtió mucho en la segunda versión de Deep Blue. Le pusieron más base de datos, le pusieron más hardware y un equipo mucho más grande. Y en el año 97 Deep Blue le logra derrotar a Kasparov. De forma un tanto extraña, diría yo. Porque la primera partida Kasparov lo hace polvo a Deep Blue. Y luego Kasparov juega erráticamente las siguientes partidas. Incluso en una partida que era tablas, la posición igualdad, Kasparov abandona pensando que estaba perdido. Yo creo que hubo mucha presión sobre Kasparov. No esperó Kasparov un crecimiento exponencial en el poder de cálculo de Deep Blue. Al computadora a la cual había ganado fácilmente el año anterior. Y no sé si puedo decir que se confió, personalmente. Pero hubieron cosas extrañas en ese match. Deep Blue jugó jugadas humanas. Y incluso recuerdo una partida que Deep Blue perdió, que hizo una jugada muy mala, estando en posición perdida ciertamente, pero es una jugada que no era la mejor defensa. Y Kasparov se sorprende. Bueno, cosas que quedarán en la historia, pero lo cierto es que Deep Blue pudo ganarle a Kasparov en ese match. Pero era una supercomputadora, era un programa con una inversión muy grande para ganar a campeón mundial. Digamos, los módulos de computadora no podían ganarle así simplemente a un gran maestro, inclusive. A partir del año 2010 aproximadamente, o sea, vean que ya pasó algún tiempo, a partir del año 2010, los módulos de tu celular tenían un poder de gran maestro y que podían competir con cualquiera. Yo calculo que más o menos en el año 2015 o 2016, cuando Stockfish se implementó en los celulares, un celular ya le podía ganar a un gran maestro y podía competir con el campeón mundial, sin ningún problema.
Esa fue la cuarta etapa, en la etapa de los módulos. Hubo un salto cualitativo grande y acelerado además, porque la etapa oral duró miles de años, la etapa de los libros, la etapa escrita duró 500 años, la etapa de la base de datos duró 50 años y la etapa de los módulos, bueno, sigue todavía, empezó más o menos en 1950 aproximadamente, pero sigue, digamos que está durando 50, digamos, pongamos 50 años. Y la etapa de los, esa es la etapa de la base de datos, la etapa de los módulos, que empezó seriamente el año 90, pongámosle 90, dura hasta ahora y tiene 35 años, pero lo vamos a cortar en el año 2015. Digamos que el año 95 empezó, por decirlo así, un módulo más o menos serio, que le ganó un jugador de club, y el año 2015, que ya el módulo más sencillo le podía ganar al campeón mundial. O sea, 10 años. Entonces tenemos la etapa oral que duró miles de años, la etapa escrita que duró 500 años, la etapa de base de datos que duró 50 años, la etapa del módulo que duró 10 años, el módulo informático que duró 10 años, y hay una nueva etapa que aproximadamente empieza el año 2015, que es la inteligencia, cuando se usa la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial empiece a jugar ajedrez, ¿no? Esto marcó un hito muy grande, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2017 AlphaZero aprendió a jugar ajedrez, le enseñaron a jugar ajedrez, la movida y empezó a jugar contra sí mismo. Jugó contra sí mismo 4 horas, 50 millones de partidas, y al cabo de las 4 horas se convirtió en el módulo de ajedrez más fuerte del mundo. Stockfish 8 era en ese momento el módulo de ajedrez más fuerte, y AlphaZero lo venció fácilmente. Si no mal no recuerdo, le ganó 14-0. O sea, empató de 100 partidas, le ganó 14 y empataron el resto. No perdió ninguna. Y impresionante. O sea, en 2017 ya la inteligencia artificial dominaba el ajedrez. Y hasta ahora, ¿no? Actualmente los módulos actuales utilizan inteligencia artificial y tienen un poder de cálculo impresionante. Yo creo que no dominan, digamos, 99.99% de todas las posibilidades en el ajedrez. Prácticamente han descubierto el ajedrez. Un ser humano no le puede ganar, imposible, y no sé si le puede empatar. O sea, con muchísima dificultad. Entonces, este hito que empezó en 2015 hasta ahora, con otros 10 años, pero bueno, digamos, se cerró muy pronto porque en 2 años ya era el mejor módulo. Démosle un tiempo de 5, ¿no? Solamente para darnos una idea de la aceleración del aprendizaje que teníamos. Miles de años de la transmisión oral, 500 años de la transmisión escrita, 50 años de base de datos, 10 años de los módulos y 5 años de la inteligencia artificial. Entonces, a partir de la inteligencia artificial, dejamos de usar los libros, prácticamente que ya dejamos de usar la base de datos y todo le preguntamos a la inteligencia artificial. Los jugadores de ajedrez como yo utilizamos los módulos para todo. Se han dejado muy, muy de lado los libros, quedaron como reliquias. Y la base de datos, inclusive la base de datos, porque antes verificábamos las bases de datos para ver las mejores jugadas, pero las mejores jugadas te las da el módulo. Entonces ya no es necesario tampoco. Simplemente armas tus mejores jugadas, las jugadas en la memoria y tratas de memorizarlas o entenderlas, que es más difícil. Pero eso ha sido así. Y el impacto ha sido brutal. Las generaciones, o sea, la generación, prácticamente la última generación que tiene la inteligencia artificial en estos últimos 10 años, es capaz de aprender mucho más rápido. Surgen grandes maestros o maestros internacionales que a los 11, 12 años ya obtienen el título y la fuerza, mientras que nosotros, digamos, de generaciones que hemos pasado rápidamente a través de estas etapas, nos cuesta mucho adaptarnos, ¿no? Porque los cambios son muy rápidos. Entonces, yo veo que la inteligencia artificial
domina totalmente el ajedrez. Haciendo un paralelo con la humanidad, la inteligencia artificial va a dominar todo ámbito del ser humano. No hay forma que lo evitemos. Nos va a ayudar. Ahora, actualmente es nuestro colaborador, pero eso es temporal. Yo recuerdo una etapa entre el año 95 y 2000 que se jugaba algunos torneos, exhibición, que se llamaba En Colaboración. El gran maestro jugaba con la computadora al lado y trataban entre los dos de encontrar la mejor jugada. Actualmente eso es necesario porque el módulo te va a dar siempre la mejor jugada y tú eres un mero espectador. Entonces yo siento que estamos en esa etapa y yo diría que esa etapa está acabando muy pronto. O va a acabar muy pronto. Porque la inteligencia artificial integrada con los avances de robótica van a poder acceder a prácticamente todo el ámbito. Tal vez no parir, quién sabe por cuánto tiempo, pero en todo ámbito va a verse involucrada la inteligencia artificial y con la posibilidad de reemplazarnos. Ahora, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿y por qué los jugadores de ajedrez siguen jugando? ¿Por qué los módulos no nos han reemplazado? Bueno, en verdad nos han reemplazado para todo lo que es cálculo, pero hay un factor competitivo que todavía se mantiene y que los seres humanos no están dispuestos a pagar por ver competir a dos máquinas. No es divertido para un ser humano ver competir a dos máquinas, al menos en ajedrez. Y bueno, para mí tiene sentido porque es un resultado esperable, no formalmente tablas, no hay muchos errores, no está el cansancio, no está el efecto psicológico, no está la emoción que un ser humano le da al competir. Entonces, eso le pierde el gusto a ver una competencia entre máquinas. Pero ciertamente hay campeonatos mundiales de máquinas. Yo recuerdo que antes eran mucho más interesantes. Ahora me parece que hay poca expectativa. Siguen habiendo igual. Son interesantes los torneos de máquinas para los jugadores de ajedrez postal, porque pueden recabar partidas de muy buen nivel, pero nada más. Entonces, por ese lado, el ajedrez va a sobrevivir, a pesar de que ya gracias a los módulos hay un nivel top de grandes maestros que solamente empatan, o es muy difícil ganarles. Recuerdo un campeonato mundial que se jugó entre Carlsen y Karjakin, fueron todas tablas. No, bueno, ganó una Karjakin y ganó uno Carlsen. Bueno, casi todas tablas. Entre Karavan y Carlsen fueron todas tablas. Pero también hace poco fue el match Nepo Nianchik con Carlsen y hubieron varias derrotas. Así que, aunque Carlsen no perdió, pero creo que el ser humano tiene un límite. Puede aprender muy rápido a jugar ajedrez, pero también va a envejecer rápido y va a empezar a cometer errores. Entonces sigue siendo atractivo, como diría Atacover, si no existiera el error habría que inventarlo, ¿no? El error en el ajedrez es lo que lo mantiene vivo, por decirlo así. Y yo creo que eso es lo que nos va a mantener vivos después, cuando la inteligencia artificial ocupe todo ámbito humano. ¿En qué sentido? Que hay cosas que tenemos que seguir haciendo los humanos y que tendremos que ponernos de acuerdo en seguir haciéndolas. Inicialmente, sobre todo para las empresas que quieren generar beneficios, el uso de la inteligencia artificial se va a multiplicar. Eso va a ser así. Pero va a llegar un momento que se va a generar una crisis económica muy grande, que puede pasar en los próximos 10 años, y eso va a generar una reflexión en el ser humano. De dejar de utilizar tanto la inteligencia artificial y ser solidarios con la humanidad y empezar a utilizarnos a nosotros para trabajar, para generar arte, para generar ámbitos de aprendizaje, para generar actividades recreativas, o sea, todo lo que el ser humano puede seguir haciendo de forma natural y que lo llene: música, teatro, escritura, novelas, lectura, etc. ¿Por qué? Porque se le va a dar a la inteligencia artificial y a la robótica integrada con inteligencia artificial las actividades más duras: ir a una minería, ir a los fondos del océano, tal vez ir en un viaje espacial. Le vamos a dar las actividades duras a las máquinas. Eso es lo que
yo pienso que va a pasar. La humanidad va a generar mucho dinero, muchos recursos, mucha riqueza. Pero viene otro tema, que la riqueza, como actualmente ocurre y ha ocurrido durante miles de años de historia humana, no se va a distribuir igualmente. Leí por ahí que alguien proponía un salario único universal. Sí, bueno, es una posibilidad interesante, pero el salario único va a luchar contra los mismos fenómenos que luchamos nosotros. Devaluación de la moneda, inflación de los productos, distorsión en la repartición de la riqueza, porque si bien es cierto, puede ser que haya un salario único, puede ser que haya personas que ganen más de otra forma, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo, va a haber inequidad, va a haber desigualdad. Eso no creo que cambie mucho, pero la inteligencia artificial sí va a generar mucha riqueza. Va a haber gente muy privilegiada, todos los que tengan acceso a la inteligencia artificial o a los beneficios de la inteligencia artificial se van a beneficiar primero y más y mejor. Y la gran mayoría no. Eh, Junto casualmente con las dos crisis principales de la humanidad, que son la sobrepoblación y la huella ecológica. La sobrepoblación queda clara que la humanidad, el mundo no puede resistir mucho tiempo más un crecimiento tan grande de personas que hace que la humanidad crezca en número de personas que son pobres y en número de crisis sociales, migración, guerras, etcétera. Y por otro lado, la huella ecológica está muy ligada al crecimiento demográfico, pero también está ligado al comportamiento humano, de cómo gasta sus recursos. Pero bueno, eso es un tema que se puede hablar en otro momento. Ahora quiero proyectarme un poco en qué va a pasar, ¿no? Bueno, ya mencioné el tema de la crisis, ya mencioné el tema de que los trabajos más difíciles los van a hacer exclusivamente la inteligencia artificial. Y que yo creo que debemos tener un pacto social, humano, de toda la humanidad. Un pacto social en el que se establezcan estándares mínimos de vida social, estándares mínimos de nivel de vida, al cual todos deben acceder y tener. Y luego tratar de regular la acumulación de riquezas que va a ser inevitable, como está ahora, ¿no? Todos los gobiernos igual tratan de regular eso con impuestos, controles tributarios, fiscalización bancaria, etcétera, pero sucede, va a suceder y eso no se va a detener. Pero yo anhelo un mundo en el que todo el mundo viva decentemente, que tengas acceso a la educación, a la salud, a la seguridad y que haya pues cierto confort, ¿no? Y que yo creo que la inteligencia artificial nos lo va a dar. La distorsión lo vamos a generar nosotros. Y espero que esa distorsión no sea tan grande, ¿no? Y bueno, esa es mi reflexión por ahora. Tratar de llegar pues a como nosotros los jugadores de ajedrez hemos aprendido, a una simbiosis de ayuda de la inteligencia artificial en el ajedrez, que nos ayuda a aprender mejor y más rápido, pero por nuestro lado nosotros somos los que competimos, entonces dejar al ser humano trabajar, no reemplazarlo por la inteligencia artificial, pero eso tiene que ser un pacto social, un acuerdo mundial. Y empezar pues a permitir al ser humano con tantos recursos que van a haber, desarrollarse, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, yo quiero ser agricultor, por poner un caso. Bueno, vamos a sembrar. Me ayuda la inteligencia artificial, pero yo contrato trabajadores para que siembren, si desean, por supuesto. Yo quiero ser profesor, ok, no reemplacemos a los profesores por inteligencia artificial. Yo he visto películas digamos, de ciencia ficción, donde todos los profesores son reemplazados por un robot, pero no lo hagamos. Pero bueno, de nuevo, eso va a ser un acuerdo. Y espero que podamos adaptarnos a estos cambios que vienen muy rápido. El ser humano ya no tiene tiempo para reflexionar, pero confío en que se va a poder lograr. Ojalá que no haya locos en los gobiernos como actualmente. Eso sería lo ideal. Y que la inteligencia artificial sea una herramienta que nos ayude a crecer como humanidad. Muchas gracias. Hasta
el próximo capítulo.